Muchas bendiciones, amados hermanos, hermanas, querido pueblo de Dios. Bueno, por este medio siempre es hermoso, lindo compartir la palabra del Señor. Como ustedes habrán visto en los últimos videos que he venido compartiendo, he venido hablando sobre lo que será, ¿no?, el final, el señal de los tiempos. Y bueno, lo que nosotros confesamos también en relación a las cosas futuras. Pero en esta ocasión quiero compartirles, hablarles sobre la enseñanza del rapto o arrebatamiento en la Biblia. Y cuando entramos a esta parte, bueno, pues tenemos que, ¿no?, preguntarnos y tenemos que también, ¿no?, buscar las respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio bíblico sobre el arrebatamiento o rapto? Una pregunta que tenemos que hacernos nosotros de una forma honesta y sincera. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los criterios bíblicos, ¿no?, en relación al arrebatamiento o el rapto? Entonces tenemos que ser bastante cuidadosos en esa parte. Otra pregunta inevitable cuando estamos hablando, abordando este tema, es ¿cuándo es que el evento del rapto va a ocurrir? Y esa pregunta nos mete en la polémica que hemos tenido por los siglos los cristianos evangélicos. Porque el cuándo es el que no es buscar el tiempo y decir qué, ¿no? Entonces, ahí, frente a estas preguntas, pues tenemos que nosotros ir trabajando de una forma honesta y de una forma muy sincera en nuestras vidas y en nuestro ser entero. No podemos nosotros descuidarnos y no podemos dejar de lado aquello. Así que entonces, vamos adelante. Pero antes que nada, quiero también decirles que este tema del rapto, por ser bastante polémico y a su vez también por tener bastante información, pues no va a ser posible que podamos agotar este tema en este video. Van a haber al menos una cosa de unos 6 a 5 videos sobre el rapto. Obviamente cada uno con un tiempo moderado, porque cuando es extenso también usted se cansa, bueno, también, ¿no? Hay otras cosas, quién sabe, y bueno, por esas cuestiones, así que entonces, esta va a ser la primera parte, y bueno, a manera de introducción, vamos a tener que mirar lo que es la escatología dispensacional. Gráfico de la escatología dispensacional basado en el libro de Apocalipsis, o sea, lo habían enfocado ahí, encontré un gráfico ahí, entonces eso es lo que quiero compartir, porque necesitamos tener un panorama claro para luego, ¿no?, abordar y seguir con el tema del arrebatamiento que ya les he planteado. Así que ya saben, este gráfico no es mío, yo encontré dentro de mis archivos y me parece muy útil para que nosotros tengamos un pantallazo de lo que es la escatología dispensacional. Porque a veces mucho se habla, se menciona la palabra dispensacional, pero no tenemos una imagen de lo que estamos hablando. Así que espero que esta ayuda pueda ayudarnos a nosotros a que tengamos claro de lo que estamos hablando. Pero recuerden que es una introducción a lo que es el tema del arrebatamiento o el rapto de la iglesia que la Biblia enseña, ¿no? Ahí. Ustedes pueden observar ahí, ¿no?, en la pantalla que están siguiendo. Esto es básicamente lo que se conoce, lo que se sabe acerca de lo que es la escatología dispensacional, la que es la más famosa, la más conocida, la más
predicada y también que hay muchas fuentes y todo aquello, ¿no es cierto? Sí, y eso tenemos que reconocerlo y tenemos que nomás decirlo de ese modo. Y no podemos nosotros dejarnos de lado, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, mirando este gráfico, y bueno, si puedes tener tu Biblia abierta en el libro de Apocalipsis, entonces podemos ir viendo. Pero primero, repasaremos los eventos que están descritos en este gráfico. Usted puede ver ahí al principio, ¿no es cierto? Entonces dice épocas pasadas, o sea, eso ya pasó. Y a mí me llama la atención que ponga ahí el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿no? La verdad me sorprende. ¿Por qué? Porque no creo que la visión de Cristo, ¿no? La visión de las 7 iglesias, o sea, la carta, la revelación del Apocalipsis al apóstol Juan, que este es del capítulo 1, lo podamos desplazar y poner en el pasado, no me parece, o no sé cómo le parece a usted también. Pero eso es lo que hace la escatología dispensacional. Y luego nos metemos al siguiente punto, que son la edad de la iglesia, o sea, el tiempo de la iglesia. Según los dispensacionalistas, estaríamos nosotros en este tiempo. Y ahí es donde le han puesto, no sé si se han equivocado, qué es lo que ha sucedido, pero, no, ahí está. Usted puede ver ahí, ¿no? Donde dice edad de la iglesia, está el 2, ¿no? El capítulo 2 del Apocalipsis. Y abajito están las flechas en ambos lados con puntas. Ahí está el 3, ¿no? Entonces, en edad de la iglesia estarían los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ¿no? De Apocalipsis. Entonces, bajo esa ubicación, podemos decir que según la escatología dispensacional, estaríamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia apóstata, la iglesia tibia, ¿no es cierto?, que es rechazada por Cristo. Entonces, según la escatología dispensacional, estaríamos en ese tiempo, próximo a que suceda el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Próximo a que suceda ese arrebatamiento, ¿no? Del que mucho énfasis se hace en la escatología dispensacional o premilenialista, así también se les conoce, ¿no? Ahí. Entonces, viene el rapto, el arrebatamiento, ¿no es cierto? Y ahí lo han colocado el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Pero la verdad, nada tiene que ver esos capítulos, porque si usted los mira en su Biblia, ahí está hablando de la adoración celestial, ¿no es cierto? Y está hablando también sobre quién va a abrir los sellos, ¿no es cierto? ¿No? El rollo que estaba sellado y no había quien abra, entonces está hablando de esos dos aspectos, pero de la adoración que hay, que realizan los seres angelicales en el cielo. Bueno, pero en esos dos capítulos no hay ninguna mención del arrebatamiento de la iglesia, no lo hay. Entonces, pero ellos lo grafican así y lo ponen de este modo. Muy bien. Ahora, después que ha ocurrido el arrebatamiento, entonces para ellos comienza lo que es la gran tribulación. La gran tribulación. Y mientras la gran tribulación suceda acá en la tierra, la iglesia va a estar en el cielo, ¿no? Ahí como está también, ¿no? En el tribunal de Cristo. Y ahí han puesto un versículo de 2 Corintios 5:10 que habla del tribunal de Cristo, obviamente, pero si tú pones ese versículo donde aparece el tribunal de Cristo y lo pones en su contexto, está hablando en otra dirección, no exactamente el tribunal de Cristo al que hacen mención ellos.
Así que, pero, ¿que hay gran tribulación? Claro que lo hay. No es que no estamos negando eso. No, ahí está, ¿no? Capítulo, pero 7 años de gran tribulación. Ellos dicen que son 7 años matemáticos. Pero quienes hemos estudiado el Apocalipsis, sabemos que el número 7 en el Apocalipsis es un número simbólico. Y ese número simbólico básicamente significa o representa totalidad, plenitud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estaría diciendo? Que va a haber un tiempo de real sufrimiento, de real tribulación. Va a haber. Ahora, capítulo 6 hasta el capítulo 18, ¿no? Del Apocalipsis, es todo eso lo que va a ocurrir en la gran tribulación, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ahora, cuando dividen 3 y medio, es básicamente cuando en la Biblia se hace mención de aquello, 42 meses y todo, ¿no? En el mismo libro de Apocalipsis. Y ahí ustedes pueden observar, ¿no? Capítulos 6 y 7, el asunto de los sellos, ¿no? 8 y 9, el asunto de las trompetas. 13 al 16, el asunto de las copas de la ira de Dios. Eso es lo que está ahí. Con sus respectivos interludios, ¿no? Respectivos interludios. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, en el 7, está hablando de los 144,000 sellados, ¿no? Y está hablando de una gran multitud, redimido de todos los pueblos, naciones, lenguas, ¿no es cierto? Todos que están alabando, cantando al Señor. De eso está hablando. Entonces, ese es un primer interludio que aparece en el Apocalipsis. Sin embargo, después del capítulo 9, después de las trompetas, tenemos otro interludio. Y ese interludio básicamente está hablando, en este caso, capítulo 10 y 11, principalmente, ¿no es cierto? Sí, principalmente. ¿Por qué? Porque está hablando del librito y el ángel. Le dice al apóstol Juan que coma, ¿no? El librito. Y le dice que va a ser dulce a su boca, pero le va a amargar el vientre. Y así ha sido. Y luego le dice que profetice a muchos pueblos, lenguas, y tiene que hacerlo. Y en el capítulo 11 aparecen los 2 testigos del Apocalipsis. Los 2 testigos que predican y el mensaje que predican es un tormento, una tortura para la gente y la humanidad, ¿no? Entonces le desean la muerte y el diablo los mata y están botados sus cuerpos 3 días, ¿no es cierto? Allí. Y la gente se alegra, ¿por qué? Porque ha terminado, o sea, ya no están sus torturadores que les atormentaban con el mensaje de Dios. Y luego, capítulo 12, se hace un poco más largo, aparece lo que es el dragón y la mujer, ¿no? El dragón y la mujer. El dragón persigue a la mujer tiene un hijo, y bueno, eso es claramente de que Cristo ha nacido y el diablo siempre quería destruir. Y así, ¿no? Vamos y van ocurriendo lo que es el capítulo 13. Ahora, en esa primera parte de la gran tribulación, dice que el anticristo va a estar, ¿no? Como que siendo bueno, haciendo buenas políticas y todo. Bueno, pero eso es lo que se comenta y le dice. Y a partir de lo que es el de la otra mitad, ¿no? Capítulo 13 en adelante, ahí es donde justamente ahora se va a manifestar como tal. Y va a hacer perseguir a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Ahí va a aparecer la gran bestia, ¿no? Y el dragón y el falso profeta y todo aquello. Aplicarán el sello del 666, todos esos detalles que nosotros podemos mirar y leer, ¿no es cierto? En el libro de Apocalipsis, ¿no? Y luego tenemos lo que es el capítulo 14, ¿no? Que tiene que ver con
el cántico de los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles, la tierra es cegada, todos esos aspectos que están en el 15, ¿no? Y luego en el 16 aparece lo que es las copas de la ira de Dios, ¿no es cierto? Y tenemos lo que es el 17, la condenación de la gran ramera. Una conclusión a la que han llegado los expertos: la condenación de la gran ramera es la iglesia falsa, la falsa religión, sí, cierto, pero en primeras instancias pertenecen a la caída de Roma, ¿no es cierto? Entonces la condenación, la caída, eso es lo que tenemos hasta lo que es el capítulo 18. Ahora, antes de ir al siguiente capítulo, permítame hacer estas precisiones aquí sobre este punto de la gran tribulación. En la gran tribulación, ¿cierto?, va a haber un sufrimiento sin igual. Eso lo dice la Biblia, no solo el Apocalipsis. No solo el Apocalipsis, sino lo dice la palabra del Señor. Ahí es donde va a gobernar el anticristo, todo aquello. Pero sin embargo, llama la atención el capítulo 10. Llama la atención el capítulo 11. Llama la atención el capítulo 7. Y así, ¿no? Uno puede ir mirando y cuando tú ves de las trompetas y todo aquello, y dice, ¿no? Y no se arrepintieron de sus maldades. No se arrepintieron. Siguieron haciendo lo malo, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. Por eso, incluso hay el énfasis, por ejemplo, de los ayes, ¿no es cierto? ¡Ay! ¡Ay! ¿No es cierto? De la gente. Porque cuando el siguiente ángel toque la siguiente trompeta, esto va a suceder. Y una vez que sucede, ni así se arrepintieron de sus maldades. Y eso es lo que comienza a llamar la atención. Y otra cosa que llama la atención es cuando uno llega ya casi al capítulo 20, aún antes, dice, no, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Ah? Estos son, ¿no?, las almas de los que han salido de la gran tribulación y que no han manchado sus ropas. Llama la atención esto poderosamente. Ahora, ¿por qué? Porque según los dispensacionalistas dicen, ¿no es cierto? Dicen que el Espíritu Santo va a ser quitado. Va a ser quitado. Y por eso va a venir toda la gran tribulación, porque el Espíritu Santo es el que lo detiene. Obviamente se basan en Tesalonicenses para decir eso. Tampoco vamos a nosotros decir que no hay ninguna otra referencia. Pero la gran pregunta aquí es, ¿dónde se va a ir el Espíritu Santo? ¿Dónde se va a ir Dios? ¿No es que acaso Dios está ejecutando estos juicios contra la humanidad que se ha olvidado de él? Pregunto, para su consideración. ¿Por qué entonces hay eso del librito y que profetice, que predique y que los 2 testigos predicaron y todo aquello? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso a nosotros? Personalmente, para mí que sí, todavía Dios va a seguir dando oportunidades. Esta mañana, por ejemplo, yo leía el libro de Jeremías, que como Dios hasta el último minuto sigue dando oportunidad al pueblo de Israel, a Judá, para que se arrepienta y no van a ser llevados cautivos a Babilonia. Entonces, hay asuntos que uno tiene que ir considerando, ¿no es cierto? Y cuando uno lee a más detalle el Apocalipsis, se da cuenta, ¿no?, de que dice, bueno, todavía no lo hagas, hasta que sean sellados todos los elegidos, los escogidos de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué todas esas expresiones?
Entonces necesitamos nosotros comprender que, Dios es Dios del universo, Dios de la creación. El Espíritu Santo, en mi modesto entender, va a seguir obrando en ese tiempo. Ahora, cuando nosotros conectamos un pasaje con otro pasaje, como en este caso se hace con las mapas del Apocalipsis, ¿no es cierto? Bueno, yo me pregunto y le hago también la pregunta a usted. Cada texto bíblico está dentro del propósito para el cual el autor, el que escribió el libro, por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? El que escribió el libro, por inspiración del Espíritu Santo, ha usado. Entonces no debemos abusar mucho del principio que se maneja en hermenéutica. No estoy diciendo que está mal ese principio, sino que no debemos abusar. O sea, el principio que la hermenéutica maneja es la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Eso es verdad, es cierto, pero no debemos olvidar que el texto como tal, en cualquier otro libro, en el Apocalipsis, cualquier otro libro, realmente tiene una función específica y concreta. Así que entonces, todo esto va encuadrado en lo que es la gran tribulación. Y el Apocalipsis, en este caso, ahí está. Y eso es lo que va a pasar. O sea, todo ese capítulo. Así que no te asustes, ¿no? Que cayó del cielo como un relámpago cayó y que salió, que aquello, que no hubo este terremoto y todas esas cosas. Bueno, esos son expresiones de todo el juicio de Dios que va a venir sobre la humanidad. Y luego, capítulo 19, más o menos a la mitad y un poco más ahí, tenemos lo que es esencialmente el retorno de Cristo, ¿no? Ahí. Lo que me llama la atención también a mí, que la cena de la boda del Cordero está antes que Cristo venga. Bueno, no vamos a pelearnos por eso ahora. Ok. Jesucristo regresa. Aparición gloriosa, dice en el gráfico que estamos mirando. Ok, Jesucristo viene. Esta es una figura de la venida de Cristo, pero lo que sí es que va a ser visible, que todos lo van a ver. Muy bien. Entonces, según la escatología dispensacional, va a volver con la iglesia que ha sido raptada. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante, y exactamente eso es lo que enseña la Biblia. Ya, así que, por ahora, miramos el gráfico. Jesucristo regresa y se establece el milenio. Y se establece el milenio en el capítulo 20, y que es Satanás es atado y no echado por 1000 años. Ahora, el milenio realmente es un tema bastante controversial en la comprensión de los mismos expertos y estudiosos del libro de Apocalipsis. Pero según los dispensacionalistas, este milenio va a ser judío. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a gobernar desde Jerusalén. Y bueno, entonces eso es lo que dicen, pero sin embargo, cuando yo leo el Apocalipsis me dice que va a ser un milenio universal, un milenio que va a estar establecido, y no hay un indicio de que diga desde Jerusalén va a gobernar Cristo. No, no lo hay. Pero ahí está. Y luego, después de eso, sucederá lo que es el juicio del gran trono blanco, ¿no es cierto? Ahí, donde todos van a ser juzgados. Según la escatología dispensacional, dice que los creyentes no vamos a asistir a ese juicio del gran trono blanco. Esto es solamente para los incrédulos que van a resucitar, ¿no? En la segunda resurrección. Eso es lo que dicen. Pero ahora sí quiero leer una porción en relación a aquello. ¿Por qué? Porque a mí me llama la atención grandemente. Capítulo 20, versículo 11 en adelante, dice lo siguiente. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. ¡Wow! De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto. Y el cual es el libro de la vida. Muy bien, entonces los libros están abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. En los libros se refiere a todas, según sus obras. Muy bien. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Ahora entonces, cuando yo leo esto, me da la imagen. No estoy diciendo que está diciendo expresamente, tenga cuidado. No, me da la imagen de que vamos a estar allá. Sino de cómo sé yo que mi nombre está allí o no está en el libro de la vida. ¿Por qué hace esa mención aquí si no van a estar, no, los cristianos en el gran juicio del trono blanco? Pregunto. Porque si solo van a estar los inconversos, no los que han muerto sin Cristo, ¿qué necesidad hay de consultar el libro de la vida? No, entonces necesitamos nosotros reflexionar a la luz de todo lo que nos han dicho y lo que hemos escuchado y probablemente lo que hemos leído, e incluso me atrevo a decir probablemente lo que hemos predicado. Bueno, yo no estoy exento tampoco de aquello, pero esas son las preguntas. Ahora, edades eternas, ¿no? Y en ese caso, si ellos creen en un milenio, entonces debían haber llevado el capítulo 20 y 21 a las edades eternas, porque ahí es donde corresponde, ¿no? Entonces, pero sin embargo lo han colocado junto con el milenio, pensando que eso es parte del milenio. No creo, porque está hablando después del juicio, viene la eternidad para el universo, para la humanidad, para los que van al infierno y para los que van a la vida eterna, viene la eternidad. Y por eso justamente habla de cielo nuevo y tierra nueva, y la nueva Jerusalén. Claro, entonces necesitamos nosotros tener una comprensión. Y el capítulo 22 realmente es una invitación, ¿no? De que tenemos que esperar la venida del Señor. Y mientras la venida del Señor no venga, pues tenemos que nosotros seguir, ¿no es cierto?, buscando de Dios. Tenemos que seguir guardando la palabra de la profecía. Tenemos que, ¿no?, como dice aquí, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Ok, no, ahí, entonces va ahí es donde dice, ven, y el que oye diga, venga, el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente, ¿no es cierto? Y el que es santo, santifíquese más aún todavía. Entonces nos está diciendo que tenemos que nosotros siempre estar manteniéndonos en buenas condiciones espirituales, en buena condición nuestra vida cristiana. Así que, mis hermanos, mis hermanas, que Dios nos ayude y que Dios siempre nos guíe. Es necesario que nosotros entendamos estas cosas y nosotros nos interesemos. Muchas veces hemos dejado de lado y entonces a veces estamos simplemente, ¿no es cierto?, valiéndonos de lo que nos han dicho, de lo que escuchamos, de lo que se predica muy a menudo, ¿no es cierto? Ay. Ahora, esto que hemos visto a modo de introducción es justamente para que nosotros tengamos claro de lo que es la escatología dispensacional, por un lado, y por otro lado, cómo está planteado
el asunto del rapto, ¿no? Ahí. Y yo sé que vamos a hablar en uno de los videos mucho más todavía acerca de la escatología dispensacional o de los dispensacionalistas, pero esto es lo que quería compartir en esta primera ocasión. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, sigamos adelante. Bueno, Dios mediante estaré compartiendo sobre el tema todo lo que está preparado y listo. Muchas bendiciones, que Dios nos ayude y nos guíe en este asunto. Muchas bendiciones.